hablar con Daniel Pascual, quien es dirigente del Comité de Unidad Campesina, y con Isabel Juárez, integrante del colectivo Otra Guatemala Ya, respecto de esos llamados a bloqueos, paros y protestas para la semana entrante referentes al proceso electoral que se avecina. Vamos a hablar con ellos sobre esos bloqueos y ojalá podamos discutir también y averiguar de dónde se originan los otros llamados a bloqueo, los anuncios de bloqueo para el día de mañana, jueves, que ya están circulando en diferentes redes sociales. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bienvenidos. Muy gracias. A ver, Isabel, comencemos con usted. ¿Qué mal? ¿La estrategia de ustedes es de bloqueos? No. ¿No? ¿Qué es lo que ustedes...? Articulación, comunicación, incidencia. Va. En esa línea estamos. Ok, pero eso póngamelo menos abstracto. Estamos articulando con varios colectivos a nivel urbano. Hacemos presencia en la plaza todos los sábados. Hemos sido un colectivo que salió a la calle desde el 20 de abril. Estuvimos presentes desde el 25 de abril en la plaza y no hemos descansado hasta este sábado. Llevamos 17 sábados en la calle y durante todo ese tiempo a nivel individual y a nivel de colectivos nos hemos ido conociendo y hemos conformado el colectivo que se llama Otra Guatemala Ya, y en este momento estamos en un proceso de articulación con otros colectivos que hemos conocido en la misma plaza y otros espacios en los que estamos apoyando las acciones que estamos planteando, no solo como este colectivo, sino con los otros colectivos que están trabajando. Isabela, ¿cuántas personas creen representar o agrupar en este número de colectivos? Bueno, estamos haciendo la cuestión de la articulación que le comentaba. Aquí estamos trabajando más o menos con 20 colectivos y a las asambleas llega un promedio de 50 a 60 personas. Aparte, están llegando representantes de sindicatos, por ejemplo, el Magisterio en Resistencia, que tiene presencia en varios departamentos. Que son quienes se oponen a Joviel Acevedo. Exactamente, sí, en esa línea también vamos, desde una perspectiva de la ética. Nosotros no estamos en una línea de apoyar cualquier grupo que esté vinculado con los escándalos de corrupción que hemos visto. Sí tenemos una línea en ese sentido de la ética y del respeto. Ahora, pero un poquito más antes de comenzar con Daniel. Específicamente, ahorita, ¿ha evolucionado la demanda ciudadana? Es decir, ¿qué es lo que se va a pedir, por ejemplo, el sábado? Vamos por la desobediencia civil. Nosotros estamos planteando la desobediencia civil como parte de un accionar para rechazar el proceso electoral. Este proceso electoral nosotros lo vemos inmoral, impuesto, ilegítimo e ilegal. Inmoral, porque no es posible que estemos en estas condiciones en el cual nos están imponiendo ir a votar. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral está en una imposición de que vayamos a urnas cuando no están dadas todas estas condiciones. Tenemos un listado de personajes que están candidateados con una serie de procesos judiciales y eso no puede ser posible. Y que aquí se va a la CC, a la Corte Suprema de Justicia, no sé qué, no sé cuánto, y eso al final no se resuelve. Entonces, también eso genera de parte de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, del mismo Congreso, del mismo Ejecutivo, toda una desinformación que a nosotros no nos parece que eso sea bueno para la población. No se puede ejercer ciudadanía así, la desinformación es bastante manipulada. Nosotros no vemos ahí en ningún momento, como dice nuestra consigna, en estas condiciones no queremos elecciones. Daniel Pascual, ustedes convocaron el día de hoy como Comité de Unidad Campesina a una conferencia mediante la cual anunciaron que habrá bloqueos los días 26, 27 y 28 de agosto próximos. ¿Puede explicar esas manifestaciones? Claro, la convocatoria es de la Asamblea Social y Popular, somos más de 100 organizaciones, entre autoridades ancestrales como las de Chiles, los Xincas, comunidades de San Juan, de Huehuetenango, de la parte del Quiché, y de igual manera pueblos, comunidades, organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres, de jóvenes, académicos, y el Consejo Ecuménico, que hacemos parte de la Asamblea Social y Popular. Llevamos 2 asambleas a nivel nacional y realizamos 15 asambleas a nivel departamentales, el cual se determinó en estas asambleas salir a estas protestas. Ahora, ¿cuál es la demanda? Pues la nuestra es muy parecida a la que plantea Isabel. Nosotros tenemos claros que al
darse esta crisis, pues todo este escándalo, primero vimos las manifestaciones del Parque Central, muy genuinas en el sentido de que era clase media, urbana, y que no había un sector tomando control. Entonces dijimos, es un momento de encontrar a la clase urbana también en estas protestas. Entonces, a partir de ahí planteamos en la primera asamblea, que fue el 28 de abril, la necesidad de las reformas a la ley electoral. Y en ese momento, pues unirnos a toda la demanda de renuncia, de que se castigue y se enjuicie a los responsables de toda esta corrupción, que se recupere el dinero, que se diera el informe del financiamiento de los partidos y, por supuesto, mucho énfasis en las reformas a la ley electoral en el sentido de realmente buscar la democratización de estos procesos electorales y de los partidos, porque estamos cansados como población de no ver ninguna salida a través de los partidos ni a través de las elecciones. ¿Ustedes han visto las encuestas que dicen que aproximadamente el 80%, si no un poco más, de los entrevistados, de los encuestados, quieren que haya elecciones el 6 de septiembre? ¿Las han visto? Sí, claro que sí hemos visto, pero creo que las muestras realmente no demuestran un descontento más profundo que hay. Podríamos decir que sí hay un grupo grande clientelar que tiene acaparado los partidos políticos, ¿verdad? Hemos visto todos esos caciques de Alta Verapaz que se repiten en distintos gobiernos y partidos, perdón, y los de Totonicapán, los del Quiché. Entonces ellos siempre mueven cierto margen de población manipulada y muy trabajada política e ideológicamente, que en esas encuestas podrían aparecer, digamos, un trabajo de ellos. Pero creemos que la población o las comunidades que están con nosotros también tenemos el derecho, de repente no seamos la mayoría, pero tenemos el derecho de manifestar, de no coincidir que estas elecciones sean, que deban realizarse y, por supuesto, las movilizaciones son para eso, demostrar el castigo a través del desconocimiento, la deslegitimación de este proceso electoral por los aspectos ya mencionados por Isabel y de los otros que nosotros decimos, ¿verdad? Ahora, pero Daniel, vaya, está bien. Ustedes no, me dice que ustedes no quieren que hayan elecciones. Por lo menos en la fecha del 6 de septiembre. ¿Qué alternativa propone? Nosotros lo que estamos diciendo claramente es la necesidad de deslegitimar este proceso. Si se dan las elecciones y llega un gobierno, lo más seguro es que va a entrar no solo en crisis, sino que va a llegar deslegitimado, y lo que se necesita como país es las reformas profundas al Estado a través de la Asamblea Nacional Constituyente, de construir, redactar una nueva constitución que creemos nosotros que es a lo que nos están orillando, en el sentido de que no quieren hacer gradualmente los cambios, que eran las reformas a la ley electoral, depurar los partidos políticos, llegar y buscar gente idónea y con toda el aval de la población, o sea, que sean idóneos para ser electos. Eso no está ocurriendo, están violando una serie de leyes, hay una impunidad, el pacto de la impunidad firmado entre Patriota y Líder está funcionando para ellos. Sí. La CC pareciera que está en componenda con ellos porque da resoluciones a favor de estos grupos, y entonces estamos viendo como un ataque de los órganos del Estado en contra del pueblo, en contra del clamor popular que está en las calles. Veo que usted acierte. Claro, nosotros hemos estado 17 semanas en la calle, en la plaza. Hemos visto a nivel departamental cómo la gente ha salido a la calle. Hemos estado pacíficamente ahí protestando con la batucada del pueblo, en el caso de nosotros. Isabel, hemos coincidido con Daniel personas también. Que participaron, por ejemplo, el 30 de mayo en la manifestación, se ha visto muy reducida la participación en la plaza. Es parte del proceso de cómo se da. La gente también se cansa, no crea que nosotros no estemos agotados. Pero además, ni siquiera quiero sonar mal, pero en el caso de alguien como Daniel y las organizaciones que Daniel representa, son organizaciones que nunca han descansado. Y nosotros como capitalismos nos dicen que hemos despertado, pero en el caso del movimiento campesino e indígena, lleva 500 años en resistencia y no se ha cansado. ¿Y qué piensa usted cuando aparece más de 80% de personas diciendo que sí quieren que haya elecciones? Porque ven que el proceso va.
Para mí es una cuestión de, bueno, si las elecciones están, que se den. Y lo he escuchado con mi familia, con amistades, en el bus, en el mercado, en donde dicen, bueno, si el proceso electoral de todos modos se va a dar, aquí no cambia nada, los diputados hacen lo que se les da la gana, no hay nadie en la cárcel, pues bueno, que vengan, que se den. Eso tampoco quiere decir que la gente no esté pensando cómo en algún momento puede dar su voto. Yo conozco mucha gente que me dice, bueno, si las elecciones se van a dar, yo voto nulo. Si las elecciones de todos modos se van a dar, no voy a votar. Entonces también podemos ver como esos matices que quizás los sondeos o las encuestas no son como más finito cuando buscamos esos datos. Ahora, 3 días de bloqueos. Bueno, ya hace ratos que se venía hablando de un paro y mucha gente está pidiendo un paro. Eso tiene que ver con otras circunstancias, ¿verdad? Nosotros le hemos denominado los 3 días de protestas a nivel nacional. Cada departamento va a hacer notar su tipo de movilización, es abierto. Por eso la convocatoria es abierta a hombres, O sea, mujeres, no necesariamente se reduce a bloqueo de carreteras. No. El tema de la protesta social que nosotros hemos mantenido ha sido diversa y ya se decía, tenemos el derecho de protesta, de desobediencia civil. Pero el derecho de protesta incluye el derecho de bloquear carreteras e impedirle el tránsito a numerosos particulares. Es una decisión de la comunidad en el departamento cómo lo quiera hacer. Pero eso lo hace válido. Mira, ¿Por qué no? Porque hay otras personas cuyos derechos son transgredidos. Claro, los que pero desean movilizarse. No, claro, pero también podemos ver de que ante demandas que no han sido satisfechas, ante la voz del pueblo levantándose cada sábado. De una parte del pueblo. Exactamente, pero aún así hay un descontento. Yo no conozco o no sé si alguien realmente esté contento con los escándalos de corrupción que Pero hemos tiene visto. que producirse la manifestación mediante bloqueos. Las suyas han sido manifestaciones los días sábados. Así es, pero que no también estorba a recordemos nadie. que cuando llegamos a este tipo de manifestaciones o cuando llegamos a los bloqueos, cualquiera de las dos cuestiones que se dé como expresión ciudadana, tiene que ver porque las demandas no han sido satisfechas. Entonces, si el bloqueo se da por algún colectivo o organización o lo que sea, también tenemos que verlo y analizarlo desde que es una posición desesperada para Eso no llamar es la otorgarle atención. un derecho absoluto a una parte de la población en detrimento de otra parte. Podría ser, pero también vemos que la formación ciudadana en este país no es parte de nuestro pensum educativo, en el cual, bueno, hay muchas otras formas de poder manifestarse y por eso nosotros coincidimos con Daniel en el tema de la desobediencia civil, de la resistencia ciudadana. Pero usted no bloquea. Pero si se incluye el bloqueo, eso también es una acción desesperada de un grupo que puede estar en comunión con esos dos conceptos. Bueno, en realidad, digamos, eso del bloqueo no es una cuestión tan terrible. Pues incluso Martin Luther King lo hizo para llamar la atención sobre la falta del derecho a voto en Alabama. Sí, bueno, ya que la policía los haya sacado como los sacó, pues son otros 100 pesos, pero ocasionó una reacción que al final de cuentas provocó lo que provocó más tarde. Pues, es decir, Alabama quitó esas restricciones para... En Guatemala tenemos 30 años de seguir bloqueando. Y por otro lado, y no claro, hemos logrado esa pero también por reacción. otro lado, también tenemos que ver, vamos a perder 2 o 3 horas en el tránsito, vamos a perder 1 o 2 días en donde no nos En podemos el trabajo, en la transportar. economía. Sí, pero llevamos sí que 30 años. ¿Cuántos años más llevamos de retraso? ¿Cuántos niños se mueren todos los días en los hospitales? No hay medicina. Niñas embarazadas, ustedes manejan mejor que yo las cifras o sea, todo ese dinero de corrupción que ha ido a parar a las bolsas de no sabemos exactamente de quién, porque tenemos 2 o 3 nombres, eso realmente afecta a la ciudadanía en general por años, Pero para entonces, que perdamos 2 horas o 2 días. ¿La decisión es paralizar el país esos 3 días? ¿O es solo efectuar manifestaciones en diferentes puntos y con esto expresar el nivel de protesta? Así es. Habrán lugares que van a decidir hacer tapadas de carretera, es decisión de ellos. Lo que estamos convocando nosotros a una jornada de protestas para manifestar todo el rechazo. 3 jornadas de protestas. Una sola jornada en 3 días. Y Una puede sola ser jornada 3 en 3 noches. días consecutivos. Así es. Pregunta, ¿por qué no el día de las elecciones? Porque precisamente tendrían la arma perfecta para enjuiciarnos, querer capturarnos, encarcelarnos, porque normalmente eso es lo que dicen, que nosotros queremos desestabilizar el país. Lo hacemos antes para decirles antes de las elecciones nuestro repudio y nuestro rechazo. Y yo sí quería retomar un poco, ¿verdad?
¿qué tan rápido se le olvidó a la gente que con la corrupción que hubo en el ICS murieron 19 personas? Y más escándalo hacemos cuando se tapa una carretera. Entonces yo sí creo que eso tiene que también la población entender. Nosotros estamos anticipando incluso esta convocatoria para que la gente también no vaya a salir o esté en su comunidad, en su casa. O sea, hay una anticipación en donde podríamos decir que se puede evitar eso que se está mencionando. Por supuesto que en las tapadas a veces se dan también pasos libres. Son por horas, son ambulancias pueden pasar, policía puede pasar, etcétera, etcétera. Ahora, Daniel, lo que ha ocurrido. Su organización fue la responsable de una de las más grandes marchas recientes durante este gobierno de campesinos, es decir, la marcha que vino desde Alta Verapaz. Es decir, fue el proceso también de aprobación de la ley de desarrollo rural. Es decir, rodearon ustedes el Congreso, pero al final no se logró es decir, ¿qué expectativas hay con estos antecedentes? Además, con la gran movilización que habían hecho ustedes en esos días. El nada es relativo. Nosotros podríamos decir, en el tema de la deuda agraria se rebajó la deuda a más de 100 comunidades indígenas y campesinas. Se entregó 200 caberías a las comunidades de Sierra Chinajá, en Chisec, en Alta Verapaz. Se logró avanzar en la mesa de diálogo con las comunidades indígenas de Xalapán, y en el tema del Polo Chic sí fue muy corto, reducido, podríamos decir, el avance. Se logró incluso, por decir así, la cuestión de la entrada de la ley de desarrollo rural, y también se logró abrir un debate nacional. Yo creo que eso hay que decir que son logros que no se alcanzan el 100%, porque así es una lucha, una batalla, y creo yo que ha dejado grandes resultados. O sea, fuimos la primera organización que le hizo la primera protesta a este gobierno, hubo un acercamiento y hay cosas que quedaron claros que son responsabilidad de ellos que no se cumplen. Isabel, si no hay elecciones el 6 de septiembre. Verá feliz. Sería su felicidad, pero ¿qué debería ocurrir en lugar de esas elecciones? Ir al gobierno provisional. ¿Cómo integramos un gobierno provisional si no está previsto dentro de la Constitución? Sí está previsto desde la Constitución, desde el momento en que se puede, por un momento, aplazar las elecciones y poder ver qué pasa ahí, en ese sentido. Luego tendríamos la fecha del 14 a las 14 no se puede cambiar, todo lo demás podría cambiarse. El Tribunal Supremo Electoral ya perdió ese tiempo. Correr el proceso hacia noviembre, diciembre. Se han hecho en noviembre en los procesos electorales anteriores. ¿Y qué ganamos con trasladar a noviembre las elecciones? Por lo menos ver si realmente va a pasar una reforma electoral. La verdad, esa esperanza la vemos casi muerta. No va a pasar mayor cosa, no va a pasar nada. Y la reforma electoral que tiene el Congreso ha quedado realmente sin las demandas que ha hecho la ciudadanía. ¿Y no sería más eficaz, en lugar de bloquear carreteras y en lugar de manifestar en la plaza, dirigir la presión concretamente hacia los diputados? Hay 158 diputados en todo el territorio nacional. ¿No llegan, Juan Luis? Pero podría buscárseles en su propio sitio de vivienda, en el lugar en donde ellos están desarrollando su gestión política, y ejercer presión directamente hacia ellos para forzarlos a que aprueben una reforma electoral. ¿No sería eso más eficaz que bloquear carreteras? Mira, en primer lugar, lo que hay que decir es que el control que ellos tienen en algunos territorios es agresivo. Y la gente de los lugares hasta incluso les tiene miedo. Sí. Porque efectivamente tienen guardias de seguridad. Cuerpos armados. Y hasta incluso los vínculos con algunos grupos de narcotraficantes. Entonces la gente ahí se abstiene. Ese tipo de protesta hemos intentado hacerlo, y lo que nos ha dicho la gente es eso. Creemos que ya se ha intentado de todo, incluso estuvimos 5 días y 5 noches alrededor del Congreso. El impacto fue clarísimo. Ellos dijeron que no iban a llegar a legislar si estábamos ahí. Levantamos la protesta, las protestas del sábado siguieron y no pasa nada. O sea, creo que ellos están aferrados, están en una locura de que se hacen totalmente los sordos,
los desentendidos de la población que está protestando y de ese clamor social. Y creo yo que lo que se necesita es levantar mucho más la conciencia de la población del campo, regresando al punto del tema de la comunicación, que la información en el campo es mucho más manipulada, por ejemplo, del grupo del Magisterio que está con Joviel, el Frente Nacional de Lucha y otras organizaciones que están diciendo que aquí lo que se quiere es votar al gobierno y luego borrar los pactos colectivos laborales para eliminar las garantías y, digamos, algunos logros laborales de los trabajadores. Y es una manipulación muy, muy agresiva la que tienen en el campo. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45 y responder a nuestras preguntas. Vamos rápidamente con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta qué se está comentando en redes sociales respecto de esta plática. Gracias, Juan Luis. Por supuesto que ya tenemos bastantes mensajes al respecto de la entrevista de esta noche. Nos dice Camilo: en mi círculo laboral y profesional, la mayoría no quiere votar. Con este sistema, votar no cambia nada. Ruth nos plantea: pregunto, ¿por qué ahora, hace 2 años, se propuso reformar la ley electoral y de partidos políticos y nadie apoyó? Rodolfo: están proponiendo protestar contra los transgresores de la ley, transgrediendo otras. Eso no se vale. Pati: de acuerdo con manifestar, pero por favor no bloqueen la libre locomoción. El señor Ochaeta: te felicito por las preguntas punzantes acerca de los bloqueos. Le dice a Juan Luis: no se justifica el fregar a otros para protestar. Jorge Alberto: por estos personajes es que las protestas se disminuyeron. Pascual: representa impunidad, terror y sangre. Paro y no a votar en un sistema podrido. Y nos dice también Elisa: las movilizaciones de los sábados no han logrado parar el circo electoral que ya montaron y nos imponen. Son parte de los mensajes que tenemos esta noche respecto a este paro ciudadano, que será nuestro hashtag de la noche, paro ciudadano. Utilizaremos esta noche a las 10 p.m. junto con Carmen Ortiz y Cristian Manolo Castillo. Sigue con nosotros, tenemos una segunda entrevista al regresar a las 8:45.